Bueno, un libro científico sobre los genitales y que empieza con una pregunta, que es folía, digamos, a pesar de que usted lo explica muy bien en el prólogo. Cuéntanos un poquito cómo nació este libro y por qué se llama Folía. Bueno, pues como bien dice usted, escogí la palabra folías porque me pareció que, primero, la sexualidad es un tema sumamente importante. Es uno de los ejes principales de la vida humana. Pero yo siempre quise abordar un tema de esta naturaleza por dos lados. Por un lado, la cuestión biológica, médica, técnica, y por otro lado, la cuestión lúdica, o sea, el aspecto jocoso, ¿no? La dimensión chusca. Y me pareció que si hubiera yo titulado el libro Locuras del sexo, la palabra locura tiene un cariz más serio, más grave. Después de todo, es una enfermedad mental. En cambio, la palabra folía, según pude ver en las ediciones del diccionario de la Real Academia Española, por lo menos en la que yo tengo, creo que es la 22ª edición, dice que la palabra folía significa también canto y baile de las Islas Canarias. En cuanto yo vi esta doble acepción, dije, este es el vocablo que quería yo para el título, que hace, por un lado, presta atención al aspecto técnico y por otro lado, al aspecto de canto, de baile, de chiste, para lo cual la sexualidad humana creo que se presta admirablemente. ¿Me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. Una de las preguntas, Muy bien. otra de, Porque pensaba yo hacer chistes sobre la glándula pituitaria o hacer chistes sobre el hígado o la vena porta me parece muy difícil. En cambio, hay mucho muy escrito ya sobre aspectos jocosos de la sexualidad. Yo creo que los mejores libros de tipo ensayístico que se proponen transmitir algún concepto importante deben ser de esta cualidad, sí. entretenidos y al mismo tiempo informativos. Sí, exactamente. Una de las cosas que más resume el libro es precisamente su intención no humorística, pero sí de entretenimiento. Y la pregunta es, ¿hay nuevas cosas para decir sobre la genitalidad, sobre estos temas tan ligados al sexo, doctor? Sí, bueno, también he pensado que este es un tipo de libro que me hubiera sido muy difícil escribir o publicar hace unos 50 o 60 años. Hay que tener en cuenta que soy un anciano ahora, ¿no? Bien entrado ya en la 8ª década de la vida. Esta mañana, bromeando con mi esposa, le decía que si el libro tiene alguna popularidad, voy a quedar inmortalizado como el creador de un nuevo género literario que se puede llamar la pornografía senil. Es decir, me he convertido en un pornógrafo. No sé qué dirán mis amigos, mis compañeros, aunque ya pocos de ellos quedan. Pero esto me recuerda, pero me recuerda, y viene al caso, hay una anécdota de un filósofo griego, ¿no? Creo que la refiere Diógenes Laercio en la vida de los filósofos, al que se le decía, ya entrado en años, decía, no quisieras recuperar tu juventud para poder disfrutar nuevamente de aquellos placeres sensuales, de los placeres del cuerpo. ¿Te acuerdas muy bien? Dice, ¿no quisieras volver a recuperar aquel placer? Y el filósofo anciano alzó sus brazos al cielo y dijo,
que Dios me libre, que Dios me libre, dice. Finalmente he podido llegar a una etapa de la vida en que puedo ver las cosas con ecuanimidad, con tranquilidad, y estoy completamente libre de las pasiones del sexo, ¿no? Así que tener que echarme esas cadenas encima de nuevo, francamente no estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Esto es una manera de ver las cosas, hay una perspectiva diferente desde el punto de vista del autor, ¿no? Desde el punto de vista del lector, está condicionado a los cambios socioculturales que siempre varían con el tiempo, ¿no? O sea, lo que puede escribirse y discutirse hoy no es lo mismo que podía discutirse hace 50 o 60 años. Y ciertamente, si el libro lo hubiera escrito hace 200 o 300 años, la cosa sería mucho más grave, porque me empujarían a esa fácil rampa deslizable de la Inquisición y no estaría yo siendo entrevistado por la señora Maristain. Ahora, también es cierto que usted va directamente a los componentes del sexo, va al pene, va a la vagina, digamos, como un libro, no creo que sea pornografía, pero sí como que es un libro directo, ¿verdad? Sí, sí, he querido, como digo, transmitir también algunos conceptos de tipo técnico, biológico o biomédico. Eso me recuerda en los primeros capítulos, o el primero, no recuerdo muy bien ahora, ah, habló sobre con los términos usuales del órgano copulatorio sexual masculino y me enteré de muchas cosas, porque esa es otra de las cosas por las cuales hago lo que hago, que en el curso de hacer la investigación, de revisar las fuentes para el libro, me entero de muchas cosas que me producen satisfacción, porque siempre adquirir un conocimiento nuevo siempre resulta satisfactorio. Entonces me enteré, por ejemplo, de que las aves, hay como 10.000 especies diferentes de aves, según sé, y no tienen pene. Los machos carecen del pene. Solamente de entre esas 10.000 o más especies, hay 2 o 3 especies curiosas, entre los patos y parecen los gansos también, que en efecto tienen un pene. Y para mi sorpresa, el pene no es recto, sino que es curva, va como en espiral. Tiene la forma de un sacacorchos. Además es enorme. Parece que la extensión del pene, la longitud del pene, es aproximadamente la misma o supera la dimensión total del cuerpo del ave, del cuerpo del pato, ¿no? Yo, para ilustrar ese capítulo, encontré una fotografía en el internet de un pato que parece que está en vuelo y el pene baja del cuerpo del pato. Me pareció que era una fotografía alterada, tal vez Photoshop, en alguna forma, pero no es así, es la verdad. Y tan es así que, mire, hace 2 días, hace 4 días, en fin, en el número del domingo del periódico New York Times, salió precisamente un artículo sobre el aparato genital de los patos, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Un tema que generalmente no recibe mucha atención. Y viene una fotografía, y no solo eso, hay un enlace que da el periodista del New York Times, es en el número del domingo que acaba de pasar. Hay un enlace a otra publicación en donde se discute el mismo tema, hay fotografías, y además hay un video en donde tienen a un pato, no sé cómo le hacen, para que saque el pene, verta el pene hacia el exterior. Y es notable, tienen una regla, lo están midiendo, pasa de los 30 centímetros y va saliendo poco a poco en forma de espiral, en sacacorchos, ¿no? Por cierto, Sí. lo primero que se me ocurre, qué barbaridad, y la hembra debe sufrir mucho durante el apareamiento. Según me enteré también, lo que correspondería a la vagina en la hembra, que en el pato, por supuesto, es otra cosa, se llama el oviducto y tiene otra estructura completamente diferente, pero también es en espiral, solo que las vueltas de la espiral son en sentido contrario a las vueltas del pene
del pato macho. En fin, Ahora estos, los patos deben estar en la primera fila de felicitaciones, digamos. así, sí, Ahora, sí. pero bueno, pero también el caballo tiene un pene, ¿o no? ¿Cuál, perdón? El caballo. Ah, bueno, sí, el ganso, y qué digo, entre las aves son muy pocas las especies. En general, en el reino animal, las variaciones deben ser enormes, pero es un tema que no investigué. Ah, perfecto. Lo que sí investigué es la presencia de un hueso en el cuerpo del pene, que se llama báculo. Es el término técnico que se usa, un báculo, como quien dice, un bastón. Sí, 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 sí. Y en el libro, en mi libro, Folías del Sexo, en el mismo capítulo, eh, publico una fotografía tomada de la literatura biológica de los huesos que existen en el pene de diferentes especies. Las ardillas, no sé, el hurón, incluso animales acuáticos como la morsa, etcétera. Y la variabilidad es pasmosa. Hay unos que tienen forma de tridente, otros que tienen diferentes formas y unos muy pequeños, por supuesto, porque la especie animal es un roedor muy pequeño, tiene un hueso muy pequeño. Y la morsa, dicen que una morsa de una especie recientemente extinguida tenía en el pene un hueso que era como un bat de béisbol. O sea, podía ser un arma mortífera, lo podía uno usar. Como digo, estos son detalles quizá triviales, quizá de escasa importancia, pero que estimulan la imaginación del lector, lo hacen pensar por qué existe la forma peniana tan variable, qué función biológica tiene, por qué algunas han desaparecido y otras no. En fin, pero eso son cosas de otra disertación, ¿verdad? Sí, Por usted ahora, también habla de el falo como deidad en el Imperio Romano, digamos, ¿no? sí, Como, sí, ahora también está todo este tema de el falo cuando falla, digamos, ¿no? Hay como dos cosas. Un poco es la deidad y otro poco es la preocupación del hombre, ¿no? sí, sí. Sí, mire, en uno de los capítulos iniciales también de mi libro Folías del Sexo, narro una anécdota, creo que en este libro. Ahora estoy confundido porque estoy escribiendo otra cosa semejante ahora y no sé cuál es. Pero en fin, la anécdota se trata de un italiano que va a confesarse. Y en el curso de su confesión dice las muchas tropelías que había hecho. Era un hombre de una vida promiscua. No sé cuántas mujeres había seducido y en fin, cuántos crímenes había cometido. Y el padre, el sacerdote indignado, lo amonesta muy severamente, ¿no? Y al final de su exhortación a corregirse, le dice, bueno, te das cuenta de lo pecaminoso. Sí, padre, sí. ¿Estás dispuesto a corregirte? Sí, 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 padre. ¿Prometes que te vas a reformar? Sí, padre, sí, lo prometo. Pero lo dice el italiano. Pero ahora hable usted con esta bestia y le señala su zona genital, ¿verdad? Lo cual nos remite a una tradición muy antigua que data de la antigüedad grecolatina, y es que se consideraba que los órganos sexuales masculinos y femeninos eran como un animal. ¿Por qué? Porque los griegos valoraban sobre todo la capacidad intelectual, el raciocinio, el uso de la razón para conducir la vida. Pero según parece, la experiencia enseña que a veces los órganos genitales como que arrastran al individuo a hacer cosas que no quisiera hacer. O sea, que no obedecen a los mandatos de la razón. Son como un animal. Y ese era el dictum de algunos filósofos griegos, que no recuerdo cuál, pero era un animal dentro de un animal, ¿no? Lo usaban sobre todo para los órganos femeninos. Se referían
principalmente al útero, el órgano reproductor femenino tan comentado en el curso de la historia, ¿no? Porque se pensaba, y no solamente el vulgo, sino que los pensadores griegos, o sea, verdaderas grandes figuras de la intelectualidad humana, pensaban que el útero no tenía un sitio fijo, sino que se podía desplazar, que se podía mover como un animal, ¿no? Entonces, si se movía hacia arriba, empujaba el diafragma, empujaba el corazón, y la mujer tenía palpitaciones. Se movía para otro lado, empujaba contra el corazón, la vesícula. La mujer tendría náuseas, vómitos, dolor abdominal, y se llegó a pensar que, cosa que hoy nos parece el colmo de lo absurdo, que podía desplazarse hasta llegar a la cabeza y producir convulsiones, alucinaciones, etcétera, ¿no? Es decir, era un animal dentro de un animal, ¿no? El útero. Uh, y en realidad este tipo de metáfora o de símile fantasioso, absurdo, se debía haber aplicado mejor al hombre, porque el hombre creo que está menos sujeto a obedecer los mandatos de la razón cuando es arrastrado por su lubricidad. Creo yo que la historia me avale en lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero en fin, el hecho es ese, que los órganos sexuales se consideraron en una tradición muy antigua como animal dentro de un animal por desobedecer a los mandatos de la razón. Perfecto. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué dicen el huracán del sexo y la insoportable levedad de la virginidad? Bueno, hay un capítulo también en Las folias del sexo, en el libro, sobre la virginidad. Hay regiones del mundo, afortunadamente no muchas, sobre todo en medio rural, de países, hay que Sí, decirlo, atrasados, aunque es un término políticamente incorrecto, donde se da un valor excesivo a la virginidad. Tan es así que si se descubre que una mujer joven eh, no es virgen antes del matrimonio, a veces el padre o los hermanos son capaces de castigarla severamente. No sé si usted recuerda una fotografía dramática que publicó la revista Time en la cubierta del número de la revista Time, donde una mujer de Afganistán se mostraba con la nariz amputada. Es decir, en lugar de nariz tenía un hoyo en medio de la cara, algo terrible, ¿no? Y creo que hasta una oreja le había sido amputada por los padres, los hermanos, porque había dejado el hogar y se suponía que no era virgen y la querían castigar en esa forma, ¿no? Eso es una cosa deprimente, terrible, que viene del hecho de que las sociedades eh, en muchas partes del mundo han sido patriarcales y opresoras para la mujer, discriminativas. La mujer ha sufrido enormemente por este motivo, ¿no? Entonces, en el libro hablo de que en estas zonas rurales a veces llega la familia con la pobre muchacha, ¿verdad? Y le dicen al doctor, doctor, quiero que examine usted a esta mujer y me diga si es virgen o no es virgen. Y ya se supone, ¿no?, que si no es, la van a castigar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha condenado en términos muy claros este tipo de cosas. Dice que ningún médico debe aceptar hacer eso. Por la primera razón es porque no hay manera de distinguir si es virgen o no es virgen una mujer por el solo examen físico. Se puede ver, se puede palpar, se puede hacer un tacto, se puede hacer miles de cosas y no es posible determinar con absoluta seguridad si es virgen o no es virgen. En fin, entro en un poco más de detalle biomédico en el libro, pero esto es una razón científica por la cual un médico no jamás debe hacer semejante cosa. Pero en segundo lugar, porque, porque eso es un examen que se hace contra la voluntad de la paciente, en este caso la mujer, y además que puede tener implicaciones nefastas para la pobre víctima
de semejante atropello. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Ya. Adiós. Bye bye.